Hola, soy Daniel, desarrollador de aplicaciones móviles. Ya hace tiempo que estamos trabajando con nuestra aplicación de películas. Hoy vamos a continuar con ella y en concreto vamos a hacer unos cuantos tests. En los tests de hoy lo que vamos a hacer es testear nuestra API REST Client. Vamos a verificar que cuando llamamos a Fetch Popular Movies nos devuelve la respuesta que necesitamos y además convierte el resultado JSON en los objetos del API que necesitamos. Para hacer estos tests lo que vamos a hacer es invocar a cada uno de los métodos Fetch Popular Movies o Fetch Movie. El problema que vamos a tener si invocamos estos tests contra el API original, por un lado va a ser la rapidez. No vamos a poder asegurar que estos tests sean rápidos. Además, tampoco vamos a poder asegurar que estos tests siempre den el mismo resultado. Para ello lo que vamos a hacer es moquear la respuesta de los web service. Meteremos una capa cuando hagamos la petición y en lugar de ir a la petición original, irá a un servicio que nos moqueará las respuestas. Para ello vamos a utilizar una librería. La librería que vamos a utilizar es Mocker y la han hecho los desarrolladores de WeTransfer. Esta librería nos proporciona las herramientas tanto para moquear nuestras respuestas y una clase que se pondrá en medio de nuestras peticiones para poder interceptar estas peticiones y devolver la respuesta deseada. Os dejaré un enlace en la descripción. En el README encontraré las instrucciones para instalar. En nuestro caso estamos usando el Swift Package Manager y como siempre tendríamos que introducir la URL del repositorio aquí e instalar la librería. Justo después de instalar, si ejecutamos nuestra aplicación, esta fallará. Lo que debemos hacer es venir aquí a nuestro proyecto, a Build Settings y buscar Enable Testing Search Path. Y debemos cambiar el valor de no a yes. Volvéis a ejecutar y vuestra aplicación funcionará. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar en nuestra API REST Client el interceptor. Para ello necesitamos utilizar el objeto Session, que es un objeto de Alamofire y será el encargado de hacer la request. Para ello definimos aquí un Private Led Session Manager de tipo Session y donde antes estábamos utilizando af.request vamos a cambiarlo por Session Manager. En nuestro init debemos inicializarlo. Crearemos un nuevo session pasándole una configuración. Y aquí en la configuración es donde está la clave. Crearemos un nuevo objeto configuración a partir de URL Session Configuration AF Default. De este modo obtendremos la configuración por defecto que tenga Alamofire. Y a este le seteamos Protocol Classes. En nuestro propio objeto de configuration he definido una propiedad Protocol Classes, la cual veremos ahora. Esta propiedad es un array y le añadimos las protocol classes que ya pudiera tener anteriormente en la configuración de Alamofire. Finalmente seteamos aquí la configuración. Si vamos a nuestro objeto configuration, veremos que aquí tenemos esta propiedad que es un protocol classes. Es un array de any classes. Y aquí está vacío. Esto es porque en una situación normal ejecutando el código en producción no queremos meter ningún interceptor. Pero si nos vamos al mock configuration, que es el que se va a utilizar en los tests, aquí hemos definido protocol classes y le estamos pasando un mocking URL protocol. Esta clase es de la librería Mocker y será el que intercepte las peticiones para devolver los valores que deseemos. Además, hemos metido aquí nuestra URL base y cuando haga las peticiones será api.mock/movie, siendo una URL diferente a la URL original. Con todo esto lo que hemos conseguido hasta ahora es que en producción el comportamiento no cambie, no va a tener ningún tipo de interceptor y en nuestros tests lo que vamos a conseguir es poder introducir ciertos comportamientos adicionales que nos ayudarán a testear. Vamos ahora a preparar los datos para poder generar los tests. Para ello, dentro de la carpeta mocks he creado una carpeta data y dentro de esta voy a generar archivos JSON. En este caso voy a tener movies list y movie detail. Para generar estos archivos simplemente con una herramienta tipo Postman ejecuto las peticiones originales, tomo el resultado y lo pego en cada uno de los archivos. Un detalle muy importante es seleccionar los targets. En los archivos JSON deberéis seleccionar el target principal además del target del test. Si no seleccionáis ambos targets no funcionará. Os dirá que no es capaz de encontrar este archivo. Una vez tenemos nuestros datos JSON preparados, lo siguiente que vamos a hacer es generar una clase que nos ayude a leerlos.
Para ello crearemos esta clase MocketData, en la cual tendremos métodos para cada uno de los JSON. Tendremos para el listado de películas y para el detalle de una película. Vamos a ver, por ejemplo, cómo leeríamos el lista de películas. Simplemente estamos llamando a readDataFromFile, que es un método privado de esta clase, y le indicamos el nombre de nuestro JSON, en este caso MoviesList, que coincide con el que tenemos aquí. Vamos a ver ahora readDataFromFile. Como veis, simplemente verificamos si la ruta al archivo con la extensión JSON, que será siempre fija, existe en nuestra aplicación. Nuestra ruta la convertimos a un objeto tipo URL y a partir de este generaremos un objeto tipo data, que es el que necesitamos devolver. Como veis, además estoy forzando a que no sea nulo. Esto lo haremos así porque son tests y sabemos seguro que el archivo MoviesList va a existir, y de no ser así nos daría un error en nuestros tests, debiendo corregirlos. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esta información. Bien, para ello vamos a hacer otra clase MockerMock, que lo que nos va a permitir será registrar cada una de las peticiones y decirle qué datos queremos que se devuelvan. Vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo podemos mockear nuestro listado de películas. Lo que haremos aquí será primero definir una URL. Si os fijáis, la primera parte coincide con lo que teníamos seteado en Mock Configuration. Esta será la URL base que utilicemos en los mocks. Después vamos a añadir el path que tendría una petición a nuestro listado de películas. Por un lado tendremos popular. Además sabemos que le vamos a pasar la página 1 y en la API key también estamos diciendo 1mock. Lo tendríamos aquí. Después, haciendo uso de MockerMock, vamos a definir un objeto mock al que le vamos a pasar esta URL. Le diremos que los datos que va a devolver son de tipo JSON. Vamos a definir el status code que va a devolver, 200 en este caso, y los datos. En este caso va a devolver un método get y en él va a definir los datos de nuestro método MoviesListJSON. Y por último tendremos que registrar este mock con mock.register. Vamos a ver ahora cómo podremos generar el test. Empezamos creando una clase de test API-Service-Test que hereda de xcTestCase. Es importante, como siempre, añadir el @testable import movies para poder tener acceso a clases como API-REST-Client que están dentro del target movies. Empezamos con las definiciones. Por un lado, nuestras clases mock, que en este caso solamente necesitamos un mock configuration, y la clase que vamos a testear que va a ser API-REST-Client. Además necesitamos un objeto cancelables. Definimos el método setAqueryError, el cual se va a ejecutar al inicio de cada test. Vamos a setear el mock configuration aquí y además una instancia limpia de API-REST-Client, al cual le vamos a pasar mock configuration. Y de este modo le estarán llegando, por ejemplo, las protocol classes para poder interceptar peticiones, así como la URL base mock. Además, en el tearDownWithError, que se ejecutará cada vez que finalice un test, vamos a setear estos a nulo. Y una vez preparados los datos, vamos a generar nuestro primer test. En este caso, vamos a obtener un listado de películas con un resultado de OK. Empezamos definiendo un xcTestExpectation. Tenemos que hacerlo así porque nuestro test no va a tener una ejecución lineal. Vamos a tener una función dentro de la cual vamos a tener que verificar ciertos datos. Si al inicio definimos el expectation, al final de todo tendremos que definir un wait for expectation. Aquí en el timeout tendremos que definir el tiempo necesario para que se ejecute el test. Lo siguiente que vamos a hacer es definir con MockerMock la petición que vamos a querer mockear. En este caso mock movie list OK. Y aquí ya tenemos nuestro método a testear. En este caso vamos a testear de API-REST-Client el método fetchPopularMovies pasándole la página 1. Esto lo ejecutamos igual que si estuviéramos en entorno de producción con el método sync y almacenando en cancelables las suscripciones, y aquí tendremos el resultado. Empezaríamos aquí con las comprobaciones. Primero vamos a verificar que no es nulo.
Además, results nos da información sobre la response. Esta response es un objeto de Alamofire, el cual tiene además propiedades como el status code. Y en este caso vamos a verificar que es 200. Podríamos verificar también otras propiedades de request que también viene en el objeto results. Por ejemplo, los headers, verificar que viene una header en concreto, el método, verificar en este caso que es un método get. Y ya llegando a los datos obtendríamos con results.value nuestro API object. Aquí vamos a hacer un par de verificaciones para comprobar que el objeto sea parseado correctamente. Sabemos que este objeto es un tipo API object paginator, así que tendrá una propiedad results que es un array en la que vamos a contar cuántos elementos tiene. En nuestro caso, el ejemplo que copiamos tenía 20 elementos, así que verificamos que el número correcto tiene que ser 20. Además, vamos a tomar el primer objeto y verificaremos su ID, su título original, la URL del póster y la descripción. Para obtener los valores correctos simplemente debemos ir a nuestro JSON ejemplo, tomar el primer ítem e ir copiando los valores correspondientes. Finalmente, y este paso es importante, deberemos llamar a expectation fulfill. Esto lo que hará será marcar el proceso como finalizado. Vamos ahora a ejecutar este test. Bien, en este caso me está fallando por el tiempo, por el timeout. Me está diciendo que ha sobrepasado el tiempo que le he dado de 2 segundos. Debemos tener cuidado con este timeout, ya que si no es suficiente nos dará error por aquí. Voy a aumentarlo un poco para ver si ahora sí que pasa. En concreto, el problema que estoy teniendo yo es que mi equipo está haciendo demasiados procesos ahora mismo a la vez. Y por eso puede ser que le cueste un poco más ejecutar los tests. Que ya le he añadido un poco más de tiempo, me está completando correctamente el test. Una vez tengo el test para leer las películas OK, me gustaría también comprobar cómo se va a comportar cuando una petición es incorrecta. Así que lo que voy a hacer es generar este test getMovieListGround, pero ahora tengo que cambiar esa petición para que me devuelva un error. Así que me genero este mockMovieListGround. Como veis, definimos la misma URL, así que al registrarlo por segunda vez, sobreescribirá a este. Como antes también generamos un objeto mock, le pasamos la URL, el tipo de dato a devolver es un JSON, y aquí ahora vamos a decirle que el status code es un 503. El verbo que vamos a utilizar va a ser un get, y aquí le vamos a devolver un data vacío. Por último, como siempre, registramos, y con nuestro método para moquear errores volvemos al test. Creamos una nueva función y en este caso le vamos a decir que queremos testear un listado de películas erróneo. Definimos un expectation, definimos el wait y llamamos al fulfill al terminar las comprobaciones. Llamamos al método correspondiente para moquear la petición con error e invocamos el método testear. Aquí dentro del método sync tendremos los resultados. Verificamos que results no es nulo. Y en este caso, pues vamos a verificar que el status code es un 503. Y con esto hemos testeado tanto el éxito como el error. Y con esto lo que vamos a conseguir es tener testeados siempre nuestros web services. Y de este modo ya tendríamos completado los tests de nuestra lista de películas. El de detalle de películas os lo dejaré subido en el repositorio. Veis que es muy sencillo hacer test y tener controlados siempre nuestros web services. Podemos controlar que la URL sea la que tiene que ser. También podríamos verificar el método get, post, put, que es el correcto, los status code, que las propiedades son las que nos tienen que llegar. Podremos incluso, si hay cambios en el web service, tomar una nueva muestra, añadirlo a nuestros archivos JSON y verificar si nos va a dar problemas o no. En definitiva, es un test muy completo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado, darle un gran like, suscribiros, darle a la campanilla para nuevas notificaciones y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.